Bienvenidos a nuestra quinta sesión virtual de este curso de Introducción a las Ciencias Sociales. Después de la revisión de la ideología alemana de Karl Marx, viene como parte final de estas sesiones virtuales un texto que me parece fundamental. No es un texto de Karl Marx, es un texto que revisa el pensamiento y los postulados centrales de este gran filósofo del siglo XIX. Y es precisamente Hannah Arendt. Hannah Arendt quizá es el teórico político más importante del siglo XX. Y en este texto se trata de un manuscrito que se llama Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental, un ensayo publicado por Hannah Arendt precisamente en 1952. Lo que importa aquí en Hannah es, digamos que lo que mueve todo el desarrollo de este texto es una idea muy simple: la ideologización en torno a los postulados de Karl Marx concretamente. Hannah Arendt está motivada por esta idea, por los planteamientos cargados de ideología del leninismo en torno a los postulados centrales precisamente de Marx. Comienza Hannah Arendt diciendo que las posiciones a favor o en contra de Marx pronto cayeron bajo las líneas convencionales de una política de partidos. Cualquiera que hablara a favor de él era un progresista o un reaccionario, si es que hablaba en su contra. Está justamente Hannah escribiendo esto en plena Guerra Fría, donde hay una parte del mundo sustantiva que tiene gobiernos inspirados precisamente en las ideas de Karl Marx. Por primera vez, y esto Hannah lo advierte muy bien, por primera vez un pensador inspiraba las políticas de una gran nación, haciendo sentir el peso del pensamiento sobre el ámbito entero de la actividad política. Desde que la idea de Marx de gobierno justo, es decir, dictadura del proletariado, se convirtió en el objetivo oficial de un país, desde entonces el sueño de Platón de someter la acción política a los rigurosos principios del pensamiento filosófico se había convertido en una realidad. Lo que nos está diciendo Hannah Arendt en pocas palabras es algo muy simple. Marx es el auténtico rey filósofo. Tuvo que pasar toda una tradición y muchos milenios para que el peso del pensamiento se hiciera presente con absoluto vigor en las formas de gobierno. La dictadura, habrá que decir que Marx es uno de los últimos pensadores que seriamente se preocupa por el objetivo central de la filosofía política, y ese objetivo central es cuál es la mejor forma de gobierno, y su aporte es la dictadura del proletariado. Y nunca antes de Marx habíamos visto un pensador que tuviera ese tremendo peso en los asuntos de un gobierno, y el objetivo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ese momento era precisamente llevar digamos que a buen cauce los objetivos de la dictadura del proletariado, inspirados en alguna manera, directa o indirectamente, en los postulados de Marx. Ahora, la pregunta empieza un poco Hannah a desmitificar muchas cuestiones. Pregunta: ¿Marx fue el inventor entrecomillado, de la lucha de clases? Y la respuesta que da Hannah es evidente. Los hechos no se inventan. El hecho ya estaba presente desde tiempos de Aristóteles, quien definió la democracia como el gobierno de los pobres, mientras que la oligarquía como el gobierno de los ricos. El tema de la lucha de clases no es un descubrimiento de Karl Marx, es una constante en el pensamiento político occidental, y nos podemos remitir a sus orígenes. El propio Aristóteles, cuando definía la oligarquía, el propio Platón en la República, cuando definía la oligarquía, la establecían como un gobierno de pugna entre aquellos que tienen posibilidades y recursos y aquellos que carecen de las mismas. Ahora, si digamos que el primer mito está desmarcado, vayamos a otra pregunta que hace Hannah Arendt. ¿Se encuentra en Marx la génesis del totalitarismo? Hay un texto importantísimo de Hannah Arendt que es anterior a este ensayo, que es Los orígenes del totalitarismo. Esa es una enciclopedia de la teoría política en el siglo XX, y es una de las primeras en estudiar, en contextualizar las escenas del nacionalsocialismo alemán, las escenas de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas prácticamente en su contexto actual. El totalitarismo es un régimen político que supone muchas cosas, entre ellas la razón de Estado por encima de la razón humana. Supone una
dimensión extrapolada del Estado en todos los asuntos privados, la extrapolación de lo público en la esfera de lo privado. Y entonces, la pregunta que hace Hannah Arendt, si esta dictadura del proletariado, y está pensando en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, está promoviendo la dictadura del proletariado, la pregunta que hace Hannah Arendt es casi una consecuencia del primer planteamiento. Bueno, quizá Marx sea el culpable, en Marx exista la génesis del totalitarismo. Eso, por supuesto, era un argumento recurrente en los escritos de los años 40 y 50, incluso que se llevó a reflexionar muy seriamente en términos académicos por parte de la producción literaria de ese momento. Por supuesto, Hannah dice que esto es una falacia, esto es una absoluta patraña. Hace la pregunta, retomemos, ¿se encuentra en Marx la génesis del totalitarismo? Y comenta Hannah Arendt, acusar a Marx de totalitarismo es tanto como acusar a la tradición de acabar en la monstruosidad de esta forma de gobierno. Las raíces de Marx se hunden mucho más profundamente en la tradición de lo que él mismo supo. Va adelantando una idea. El origen del totalitarismo, el ascenso del nacionalsocialismo alemán en 1933, la articulación de las formas de gobierno durante la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con Stalin, la experiencia de Italia con Mussolini, en fin, todo esto va marcando el fin de la tradición del pensamiento político occidental. La tradición se ha quebrado porque el Estado no es una estructura, no es un contrato para preservar garantías, derechos, libertades, sino que se empieza a erigir como una gran maquinaria de exterminio. Y esto rompe por completo la tradición. La tesis de Hannah Arendt en este ensayo es bastante asombrosa, bastante brillante. Marx no es la ruptura de esta tradición, Marx es un camino que nos regresa a la tradición. Y cualquiera que trate de analizar la tradición del pensamiento político, dígase el Estado como un contrato que sirve para preservar derechos políticos y sociales, a eso nos referimos con la tradición del pensamiento político occidental, entre tantas otras cosas, cualquiera que quiera analizar seriamente esta tradición tiene que regresar necesariamente e irremediablemente a los postulados marxistas. ¿Se encuentra en Marx la génesis del totalitarismo? Ya sabemos que no. Como ideología, el marxismo es, sin duda, el único que liga la forma totalitaria de gobierno directamente con esa tradición. Y también aquí, y quizá por eso sea importante hablar de este ensayo en un curso de introducción a las ciencias sociales, aquí Hannah está definiendo y abordando las distinciones entre los conceptos y los usos de los conceptos, las teorías y los usos de las teorías. Y esta es una problemática aún inexplorada en términos de ciencias sociales. Una cosa son los planteamientos, los postulados teóricos abstractos. Otra cosa es el uso político y social que se le da a esos conceptos y a esos postulados. Y aquí, pues todos aquellos que tratamos de hacer ciencia social, o al menos de acercarnos a ella, sí es importante hacer esta distinción, porque podemos utilizar el uso político y confundirlo con la conceptualización. Y nos dice, si está ligado el marxismo al totalitarismo, pues ese ligamento es ideológico, no es teórico, no es conceptual y por tanto no tiene un fundamento de carácter científico. ¿Cuáles son los dos problemas principales de la edad contemporánea? Y nos dice la labor y la historia. Y esto nos vincula precisamente con los otros dos textos que habíamos analizado, Apología de la Historia de Bloch e Ideología Alemana de Karl Marx. La labor y la historia. El significado del pensamiento de Marx no reside ni en sus teorías económicas ni en su contenido revolucionario, sino en la testarudez, y esto es una cita, con que se aferró a esas dos nuevas perplejidades: el papel de la labor y el papel de la historia, y el vínculo de la labor y la historia. Esa es esa perplejidad, esa testarudez en la que Marx se aferra a estos dos ligamentos, es quizá es uno de sus mayores aportes, porque a final de cuentas se trata de dos conceptos operativos que explican en muy buena medida la marcha del siglo XX. ¿Cuándo hace crisis nuestra tradición? Esta tradición del pensamiento político occidental comienza precisamente con los griegos y termina o llega a su ocaso con el nacionalsocialismo alemán, con el surgimiento de los totalitarismos a partir de la tercera y cuarta década del siglo XX, del siglo pasado. ¿Cuándo hace crisis nuestra tradición?
Nuestras categorías políticas tradicionales nunca fueron pensadas para una situación donde, por primera vez en nuestra historia, la igualdad política se extendió a las clases trabajadoras, donde la reinterpretación de todas las actividades humanas como actividades de la labor fueran un hecho consumado. ¿Dónde comienza a hacer agua esta tradición? Cuando introduce algo que nunca había sido parte de la misma, la labor como una categoría susceptible a un análisis político en primer plano. Sabemos que parte de esta tradición del pensamiento político, desde los griegos hasta el siglo XIX, era que la clase de trabajadora, la labor, el trabajo, estuvieran fuera de las decisiones de la vida pública. Sabemos que la democracia de los antiguos, la democracia de los griegos, coexistía con un grado de marginación muy importante. No todos los que vivían en las ciudades-estado eran parte de las ciudades-estado, solamente los ciudadanos, y para ser ciudadanos se necesitaba ser hijo de padre y madre ciudadano. Era una cuestión prácticamente consanguínea. Técnicamente, lo que vemos es que la tradición empieza a hacer crisis cuando la labor empieza a hacer su incursión en la vida pública, cuando el trabajo, cuando la necesidad empieza a tener una relevancia importante y surge, dicho sea de paso, la política social. Los griegos, evidentemente, no tenían incluido esta categoría. Los ciudadanos única y exclusivamente eran los hombres nacidos de padres ciudadanos, mujer libre y padres ciudadanos, como les decía hace un momento. ¿Qué es lo que mete? Eso lo revisábamos un poco con el anterior texto. ¿Qué es lo que mete a la clase trabajadora, que quizá es lo que Marx vio con mucha precisión, que es aquello que introduce a la clase de trabajadora al mundo, al espacio público político por primera vez, la revolución industrial, las fuerzas productivas? Eso fue un tema ya discutido en la sesión pasada. Entonces, nos dice Hanna, nuestras categorías políticas tradicionales nunca fueron pensadas para una situación donde, por primera vez en nuestra historia, la igualdad política se extendió a las clases trabajadoras, donde la reinterpretación de todas las actividades humanas como actividades de la labor fuera un hecho consumado. Cuando la historia no solo hizo su entrada en el pensamiento humano, sino que se convirtió en el absoluto pensamiento, se refiere a las ideas de Hegel, Darwin, la conclusión que Marx sacó, bastante apropiada, de esta situación espiritual fue su intento por eliminar la historia en total. Cuando sube la clase trabajadora a las decisiones del poder, surgen los sindicatos, surgen los partidos políticos de izquierda, arriban en principio al Parlamento, en principio a las fábricas, después al Parlamento y después a la vida contributiva y a los espacios de representación. Evidentemente, lo que hace Marx es declarar el fin de la historia como la conocemos normalmente y el inicio de una nueva era. ¿Cuándo comienza nuestra tradición? Con Platón y Aristóteles. Inauguran esta tradición y ese comienzo empezó cuando la vida política griega se aproximaba a su fin. Y aquí podemos hacer una nota al pie. Las reflexiones de Platón y Aristóteles se dan precisamente en la decadencia de las ciudades-estado griegas. No ocurren cuando están en su esplendor. Originalmente ocurren cuando todo empieza a ser agua por todas partes, cuando todo se empieza a caer. Y quizá la lección que nos dan los griegos es que el pensamiento es una herramienta muy importante para tiempos de crisis, para tiempos de oscuridad. Esa es una idea que va a mantener Hanna no solamente en este ensayo, sino en muchos otros. Con Platón y Aristóteles, continúa Hannah Arendt, surgió entonces el problema de cómo el hombre, si ha de vivir en una polis, puede vivir fuera de la política. Que esto es un problema prácticamente griego, y este problema se exporta de manera increíblemente contemporánea al problema de los apátridas, al problema de las migraciones forzadas de la segunda mitad del siglo XX y por supuesto del primer cuarto del siglo XXI. Esto es un problema absolutamente contemporáneo. ¿Por qué cómo el hombre puede vivir fuera de la polis? Porque a final de cuentas la polis, la vida pública, la ciudad no era para todos, solamente para un sector. Y eso, con las escenas actuales de Europa de las migraciones forzadas, lo seguimos viviendo. En el tiempo en que está escrito este documento, pues se sigue viendo precisamente con los guetos por parte de los judíos, como
se les negaba a los judíos en Berlín, nacidos en Alemania, su calidad de ciudadanos, y entonces se les recluía en un espacio fuera, a extramuros de la polis, a extramuros de la vida pública. Nuestra tradición comienza con Platón y Aristóteles. Surgió entonces el problema de cómo el hombre, si ha de vivir en una polis, en una ciudad, puede vivir fuera de la política. Un problema de extraña semejanza con la condición apátrida, sin ciudadanía, sin patria de nuestro tiempo. ¿Cuándo se rompe el hilo de nuestra tradición? El hilo de nuestra tradición solo se rompió al emerger las instituciones y políticas totalitarias. Estas instituciones y políticas sin precedentes resultaron en crímenes que no pueden juzgarse por los patrones morales tradicionales, ni castigarse dentro del marco legal existente de una civilización cuya piedra jurídica angular había sido el mandamiento de no matarás. Toda la tradición dogmática jurídica penal hasta ese momento, hasta los años 30 y 40 del siglo XX, se había forjado bajo el principio de no matarás, bajo un principio, dicho sea de paso, bíblico, que recogen todos los sistemas jurídicos no románicos, incluso canónicos, y por supuesto de la comunidad del common law. Todos estos sistemas jurídicos recogen este principio. Y todos estos sistemas jurídicos recogen este principio, y algo pasa a partir del año 33, donde las cuestiones se quiebran, donde el Estado se convierte en una gran maquinaria de exterminio de inocentes, que esa es una de las principales características de los regímenes totalitarios, que exterminan inocentes. Los judíos no hacían absolutamente nada. Terminaron en los campos de concentración de Treblinka, de Auschwitz, precisamente por ser judíos, por su condición de judíos. Fueron inocentes y al mismo tiempo fueron procesados, pero no bajo un proceso judicial penal, bajo un proceso administrativo que llevaba al exterminio. Esto configura el quiebre de la tradición. Entonces, en nuestra línea de tiempo, la tradición del pensamiento político occidental comienza en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, y termina precisamente, podríamos llamarlo de Atenas a Berlín, de manera simbólica. Comienza con los antiguos griegos y termina con el nacional socialismo alemán, por poner una escena icónica simbólica. El totalitarismo, como acontecimiento, ha hecho de la ruptura de nuestra tradición un hecho consumado. No estamos en un proceso de ruptura, la tradición se ha quebrado. Y esto, ustedes se preguntarán, ¿qué repercusiones tiene para el estudio de las ciencias sociales? Muchas. Los conceptos que se han forjado a lo largo de esa tradición, hoy son conceptos de difícil procesamiento, de difícil operacionalización. Un ejemplo rapidísimo. Se ha dicho que el Estado tiene población, territorio, gobierno. Y sin embargo, hoy se habla de ISIS, del Estado Islámico, que no tiene un territorio como tal jurídicamente establecido, que no tiene una población como tal, tiene una serie de agremiados, pero no una población como tal, que no hay un marco jurídico concreto, en fin, que no está reconocido por el Concierto de Naciones, y sin embargo se le llama, tiene una bandera, tiene un estatuto ideológico muy concreto, tiene misiones que no tienen que ver justamente con la preservación de los derechos, sino también con la erradicación vía terrorismo de muchas poblaciones, y sin embargo se le llama Estado Islámico. ¿Cómo es posible eso? Es una prueba contundente de que los conceptos que se forjaron entre la Grecia clásica y el año 33 del siglo XX están en barrena. Esos conceptos, esas imágenes, esos procedimientos difícilmente encalzan, difícilmente embonan con la tradición y con la actividad conflictiva que hoy vivimos. Se refiere a eso. Marx parece proporcionarnos un vínculo fiable de vuelta a la tradición, puesto que él estuvo más firmemente enraizado en ella de lo que nosotros podremos volver a estarlo nunca. Porque cuando está escribiendo Marx, que es justamente en el siglo XIX, estos conceptos de partido, de Estado, de coalición, estos conceptos siguen siendo operativos. Por eso Marx está más enraizado, y por eso que nosotros, y por eso cualquiera que trate de estudiar la tradición en una retrospectiva para tratar de abonar al caos del presente y a la limpieza conceptual y metodológica del presente,
pues en términos políticos y sociales, por supuesto, pues tiene que ir irremediablemente a Marx. Marx es el camino que nos trae de vuelta a la comprensión. Esa es al menos la tesis de Hannah Arendt. ¿Cuál es el rasgo más antitradicional del pensamiento de Marx? Su glorificación de la labor, así como su reinterpretación de la clase social que la filosofía desde su comienzo había siempre despreciado, la clase trabajadora. La labor, la actividad humana propia de esta clase, fue considerada tan irrelevante que la filosofía ni siquiera se molestó en interpretarla y comentarla. Ya habíamos adelantado esta idea en la sesión pasada de la ideología alemana de Karl Marx y Engels. Ni siquiera el propio Marx distingue entre labor y trabajo. Y no solamente Marx, la tradición del pensamiento económico occidental no distingue labor y trabajo hasta, podría decirse, la segunda mitad del siglo XX. ¿A qué se debe la gran influencia de Marx en nuestro tiempo? A que fue el único pensador que durante el siglo XIX, dice Hannah Arendt, se tomó en serio, en términos filosóficos, la emancipación de la clase trabajadora, hecho que no deja de explicar el supuesto de que su pensamiento fue tan útil para los propósitos de la dominación totalitaria. El texto de Marx, lo que comentábamos hace un momento, la distinción entre el concepto y el uso del concepto. Los usos son múltiples, el concepto es muy claro, el concepto es un régimen específico. Dado que Marx glorifica a la clase trabajadora, dado que Marx vislumbra la participación de la clase trabajadora y que si no, ¿quién podría explicar el siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, sin el ascenso de las corporaciones obreras, sin el ascenso de los sindicatos, como sectores reales, vinculantes al interior de los sistemas jurídicos y constitucionales? ¿Quién podría explicar en el mundo capitalista, qué contradicción? ¿Quién podría explicar en el mundo capitalista las relaciones entre poderes, los sistemas constitucionales, los sistemas económicos sin la incidencia de la clase trabajadora, de la clase obrera, de los sindicatos en estos procesos? Obviamente no es posible explicar sin esto y curiosamente es Marx el que vislumbra podría decirse groseramente, una variable fundamental de explicación y comprensión del sistema capitalista. ¿A qué se debe la gran influencia de Marx en nuestro tiempo? A que fue el único pensador que durante el siglo XIX se tomó en serio, en términos filosóficos, la emancipación de la clase trabajadora, hecho que no deja de explicar el resultado de que su pensamiento fuera útil para los propósitos de la dominación totalitaria. Lo que hizo concretamente la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, entre otras cosas, fue utilizar algunos postulados y llevar agua a su molino. Digamos que transformar la estructuración teórica del pensador en un proceso pragmático, en un instrumento absolutamente pragmático para sus fines de dominación. La labor dejó de pertenecer al espacio estrictamente privado de la vida. Lo decisivo radicó en que la labor se convirtió, dice Arendt, en un hecho público-político de primer orden. La incursión de la labor, la incursión del trabajo, la incursión de la necesidad, y les decía yo, de la política social, precisamente a las cuestiones de primer orden, de primer plano de la vida pública política. ¿Qué es la labor? La actividad que permite al espacio público poner a nuestra disposición lo que consumimos. Se trata de un metabolismo con la naturaleza que no es primeramente productivo, sino consuntivo. La labor es consuntiva. La política comenzaba con la liberación de la labor. A este respecto siguió igual durante casi 3000 años. La esclavitud no fue una parte de la vida política griega, sino la condición del politeion, de todas esas actividades que para un griego desarrollaba ser ciudadano. Para que pudieran participar en la antigüedad en la vida pública, los hombres no solamente debían ser ciudadanos, no solamente debían ser libres, debían estar excluidos de la labor y en consecuencia debían estar excluidos del trabajo. ¿Qué otra cosa nos dice Arendt al respecto? Cuando Marx hizo de la labor la actividad más importante del hombre, estaba diciendo en términos de la tradición que no es la libertad, sino la compulsión lo que hace humano al hombre. No es la libertad, sino el consumo, ese arrojo consultivo, ese arrojo de consumo lo que hace al hombre. Lo habíamos platicado en sesiones pasadas, lo que hace humano al hombre es el consumo, es la producción.
y por tanto la transformación. No tanto la libertad como un suplemento directamente relacionado con estas vertientes. Existen tres proposiciones centrales en el pensamiento de Marx según Arendt. La labor es la creadora del hombre, lo que comentábamos hace un momento. La violencia es la partera de la historia, la violencia es producción y transformación. Y nadie que esclavice a otros puede ser libre. Digamos que esas son las tres ideas que pueden perfectamente tejer sus hipótesis centrales. Repetimos, la labor es la creadora del hombre, la violencia es la partera de la historia y nadie que esclavice a otros puede ser libre. Me interesa mucho la tercera, quizá ya hemos desarrollado la primera y la segunda en las sesiones pasadas, pero la tercera es absolutamente nueva para nosotros. La tercera fue la interpretación más desafiante de los acontecimientos desarrollados a partir de la Revolución Francesa y Americana. Desde entonces flota en el aire la idea de que una sociedad donde nadie debía ser amo o sirviente, nunca antes había buscado ningún organismo político el incluir a todos los que de hecho vivían en él. ¿Qué quiere decir esto? Nadie que esclavice a otros puede ser libre porque se convierte en esclavo de sí mismo. Es una de los caballos de Troya, de las tesis de la Ilustración. Se puede revisar esto no solamente en Rousseau, en Kant, en Hume, en fin, en muchos otros pensadores relativamente ilustrados. ¿Cuál es aquí la gran aportación? ¿Cuál es aquí la gran innovación? Que nunca antes un órgano político buscó la inclusión de todos los seres humanos que viven en él, que viven en su espacio jurídico. Hoy esta es una idea absolutamente democrática, podría decirse, más bien absolutamente liberal, podría decirse, liberal más que democrática. Hoy esta es una idea absolutamente liberal, pero independientemente de sus tintes, independientemente de sus contextos, es una idea que se puede perfectamente difundir masivamente. Es un consenso sobreestimado en el tejido social. Todos los miembros que vivimos en una sociedad debemos tener un espacio y debemos tener derechos y debemos tener inclusión. Esto que nos parece absolutamente cotidiano, no era cotidiano en el momento en que Marx estaba escribiendo. Era absolutamente innovador y aquí radica una de las ideas más revolucionarias de Marx, la idea de que todos los miembros de una sociedad estuvieran incluidas, tuvieran un lugar por el órgano político que está facultando la gobernabilidad y sobre todo la protección en ese sitio. ¿Cuál es la autocontradicción básica en la que está atrapada la obra entera de Marx? Marx necesita la violencia para abolir la violencia. Esto supone que la meta de la historia es acabar con la historia y que la labor es la única actividad productiva del ser humano, pero que al mismo tiempo el desarrollo de las fuerzas productivas del ser humano conducirán a la larga a la abolición de la labor. Necesitamos la revolución para abolir la revolución. Necesitamos la revolución para la liberación. Necesitamos la violencia para abolir la violencia. Esto supone, como dice aquí, acabar con la historia de las fuerzas productivas y de la explotación, pero para rehacer una nueva historia. En fin, ahí están un poco de las contradicciones del pensamiento marxista que las encuentra muy bien Hannah Arendt, pero pues más allá de las contradicciones nos quedamos sin duda con sus aportes. La autocontradicción básica, continúa Arendt, surge de su insistencia por la libertad. Cuando Marx declaró que la labor es la actividad más importante del hombre, estaba diciendo en términos de la tradición que no es la libertad, sino la necesidad lo que hace humano al hombre. Y la necesidad supone un procedimiento cognitivo. La necesidad no solamente es, y quizá esto habría que discutirlo en alguna otra oportunidad, la necesidad es sujeto de una conceptualización, de una preferencia, de una categorización. Y entonces ahí estamos hablando no solamente de un proceso biológico inmanente, sino también de un proceso categórico de construcción, es decir, cómo los hombres configuramos nuestras necesidades. No todas las necesidades, ahí está la autocontradicción, no todas las necesidades son biológicas inmanentes, sino también consumtivas, necesidades adquiridas. Marcar por teléfono, por ejemplo, es una necesidad construida, adquirida, y por supuesto aquí está atravesada las relaciones del mercado. Hay tarifas, hay prepagos, hay preferencia. Quizá
Quizá esto es un parte de la contradicción, de la autocontradicción de Marx, que abolir este tipo de fuerzas, pues es reafirmarlas de alguna manera. Es decir, al agregar que la violencia es la partera de la historia, Marx negaba, en términos de la tradición, el contenido sustancial de la libertad, entrañado en la capacidad humana de hablar. Esto es una vieja idea de la Ilustración. Por ejemplo, el propio Kant decía que la libertad radicaba en la posibilidad de expresar nuestros juicios públicamente. Y esto tiene mucho que ver con la Ilustración. La Ilustración supone aquel movimiento no solamente ideológico, científico, social, político, desde luego, que suponía una cosa hasta cierto punto romántica: llevar la luz de la razón e iluminar todo aquello que estuviera oculto. La Ilustración se fundamentaba en el supuesto de que donde hay publicidad en el sentido de difusión, no hay arbitrariedad. Este es un canon que, por supuesto, las escenas del totalitarismo propagandísticas, no hay propaganda sin publicidad, estamos de acuerdo, propagandísticas de la segunda mitad del siglo XX, pues evidentemente echaron por tierra. Se estaba publicitando y difundiendo y sin embargo no se estaba combatiendo la arbitrariedad. Por ejemplo, se difundía que había trenes cargados de muchas cosas, entre ellos de judíos, rumbo a Auschwitz, y no se estaba con esa publicidad, con esa propaganda, no se estaba combatiendo las arbitrariedades, por ejemplo. Se difundía que estaban las escenas de la ocupación de Francia durante el nacionalsocialismo alemán y no se estaba combatiendo la flagelación de los derechos de esta población de grupos minoritarios. Sobre el hilo roto de la tradición, la historia, que es el registro de la política del pasado, muestra su verdad, su rostro no distorsionado, únicamente en las guerras y en las revoluciones. La actividad política, si no es acción directa violenta, debe entenderse o como la preparación de la violencia futura o como la consecuencia de la violencia pasada. De acuerdo con Marx, la praxis más verdadera es aquella que ha roto todos los nexos con el discurso, pues la violencia, a diferencia de todos los otros tipos de acción humana, es muda por definición. Patas arriba, uno de los ramales de nuestra tradición. ¿Qué ocurre con la violencia? Es un concepto central en las ciencias sociales y sobre todo es un concepto central para la sociología. ¿Qué ocurre con la violencia? La violencia supone una transformación. La violencia supone una producción. La violencia, por ejemplo, Hannah Arendt pone en otro texto el ejemplo de que una ley conlleva una dosis de violencia, porque supone una producción que va a condicionar en principio la acción de los hombres y supone una serie de mecanismos coactivos para que los hombres respeten esa nueva conformación. Sin violencia, sin producción, sin transformación, pues no tenemos justamente este elemento coactivo que hace posible que la ley se respete, porque de lo contrario, pues sería derecho vigente y no necesariamente derecho positivo. Lo que hace que la norma no solamente esté vigente, sino que sea aplicada, son estos mecanismos de coacción, estos mecanismos de violencia que son instrumentales. Toda violencia es instrumental y toda violencia es evidentemente procesal. Si no existiera esta posibilidad de la coacción, del castigo, de la sanción, evidentemente no habría ningún incentivo negativo para aplicar la norma y los elementos de la norma. La función principal del discurso se ha convertido en la ocultación de la verdad. Se trata de un asalto a la filosofía, igual que con la glorificación de la labor. Aquí se trataba, en términos políticos, de un asalto a la libertad, puesto que implica la glorificación de la compulsión y de la necesidad. Ahora bien, ¿existe esta sociedad a la que Marx está apelando? Sabemos que no existió, pero en el tiempo de Marx, la segunda mitad del siglo XIX, ¿existe esta sociedad o existió esta sociedad? Bueno, nos comenta Hannah, una utopía que tiene topos, es decir, utopía quiere decir donde no hay lugar, topos quiere decir lugar. Un donde no hay lugar que sí tiene una referencia. Y esa referencia a la que Marx está refiriendo con este
Recordemos que en la Sagrada Familia, en otros textos de Marx, dice que en el comunismo no habrá pintores, sino únicamente hombres que pintan. Y esto supone la liberación del trabajo y por tanto la liberación de la explotación. Sí existe un lugar y es Atenas. Dice, una utopía que tiene topos, Atenas, y el lugar es la historia, el siglo V a.C. En la sociedad futura de Marx, el Estado se ha marchitado. No hay discriminación alguna entre gobernantes y gobernados, y ya no existe un régimen de gobierno. Además del Estado, la violencia en todas sus formas ha desaparecido, y la administración ha ocupado el lugar de la política y el ejército. La policía es superflua, porque el legislador se ha convertido en un científico natural, que ni hace ni inventa las leyes, sino que únicamente las formula. De suerte que el hombre solo tiene que vivir con conformidad con su propia naturaleza para permanecer dentro del reino de la ley. Lo que comentaba hace un momento, en el comunismo no habrá pintores, no habrá un sujeto, de acuerdo a las ideas de Marx, que tenga que pintar para poder subsistir, sino únicamente habrá hombres que pintan, hombres que en su vida consumtiva pintan sin necesidad de que esto suponga su supervivencia y, por supuesto, su desarrollo personal. Esta utopía es una utopía definitivamente. Esta utopía tiene lugar, por supuesto, la Grecia clásica. ¿Pero por qué tiene lugar? Porque había una gran marginación y porque los ciudadanos que participaban en la vida pública, pues evidentemente estaban librados del trabajo, estaban librados de la explotación y pues eran los únicos que contaban. Regresamos a la idea central de cómo vivir fuera de la polis y sin embargo ser parte del espacio público. No obstante, Marx insiste, él no quiere liberar la labor, sino abolirla por completo. Y por lo que se entiende en su lenguaje, eso significaba abolir por completo la totalidad del reino del trabajo, que es justamente a lo que nos estamos acercando. Marx nunca fue consciente de que su glorificación de la violencia y de la labor desafiaba el nexo tradicional entre libertad y discurso. Platón y Aristóteles escribieron bajo el pleno impacto de una sociedad políticamente decadente y bajo las condiciones en que la filosofía o bien desertó del reino de la política en su conjunto o bien pretendió regir la política al modo de un tirano. De inmediato se abrió un abismo entre pensamiento y acción que nunca desde entonces se ha cerrado. Lo que habíamos comentado. Desde el principio de la tradición hay una constante que sigue el pensamiento y la acción, el concepto y el procedimiento del concepto. Esto, por supuesto, es tan antiguo como nuestra tradición. El propio Marx se encuentra exactamente en esta brecha y una vez que nuestra tradición acaba, que tenemos un tránsito todavía hacia un momento que no podemos aún definir, pues evidentemente esta brecha sigue existiendo. El pensamiento no se coaliga con la acción, en virtud de muchas cosas, en virtud entre ellas de que una cosa son los conceptos y otra cosa los usos y los procedimientos de los mismos. Sobre esto más en la siguiente y última sesión de nuestro curso de Introducción a las Ciencias Sociales, que, dicho sea de paso, es la continuación de este mismo trabajo de Hannah Arendt, Marx y la tradición del pensamiento político occidental. Hasta la próxima.